Hola, bienvenidos a Academia Podcast con David Ocampo e Izaguirre, donde encontrarás temas relacionados a educación, neurociencia y otros temas asociados al crecimiento personal y profesional. Academia Podcast. Vamos al episodio de hoy. Sean cordialmente bienvenidos a Academia Podcast, el crisol de las ideas donde desentrañamos los pilares del conocimiento para construir un mejor futuro basado en el conocimiento. Soy David Ocampo e Izaguirre y en esta edición nos adentraremos en una temática que resuena con la urgencia de nuestro tiempo: el pensamiento crítico en la educación, forjando mentes para el siglo XXI. En una era saturada de información y desafíos complejos, cultivar la capacidad de analizar, cuestionar y discernir se erige como un imperativo. Para iluminar esta senda fundamental, hoy nos honra recibir desde México a una voz experta y visionaria, el doctor Carlos Alberto Santana. Su destacada trayectoria en educación, las neurociencias y la investigación nos ofrecerá perspectivas invaluables sobre cómo estamos y cómo deberíamos estar, formando las mentes que darán forma al mañana. Prepárense para una conversación que no solo informará, sino que también inspirará a una reflexión profunda sobre el rol vital del pensamiento crítico en la educación. Bienvenido, doctor Santana. Un gusto tenerlo en el presente programa. Doctor David Ocampo, bueno, es para mí un gran gusto y un honor poder participar con usted en este diálogo, especialmente para abordar esta temática trascendental en la educación del siglo XXI, que es el pensamiento crítico. Apreciado doctor Santana, ya adentrándonos en el corazón de nuestra reflexión, en un panorama educativo en constante evolución, donde la información fluye torrencialmente y los desafíos se presentan con una complejidad creciente, surge una pregunta fundamental: ¿cuál es el verdadero papel que juega el pensamiento crítico en la educación actual? Y aún más apremiante, ¿por qué esta habilidad esencial debería ascender a la cima de las prioridades en nuestros sistemas educativos? Bueno, con respecto a este primer cuestionamiento, hay que considerar que el pensamiento crítico va mucho más allá de la simple memorización de hechos o la aplicación rutinaria de procedimientos. Podemos considerar, de hecho, al pensamiento crítico como un proceso cognitivo realmente complejo que involucra muchas habilidades. Una de ellas, pues, es la capacidad de analizar información de manera objetiva, evaluar sus argumentos y especialmente identificar sus sesgos. Esto es significativo en esta era digital, ¿no? De ello deriva también que es fundamental como un componente del pensamiento crítico, pues reconocer los supuestos que le subyacen. Hay que considerar que la educación es un fenómeno que está influida por elementos políticos, económicos, socioculturales, pero especialmente ideológicos, y no podemos soslayarlo. También una habilidad importante del pensamiento crítico, pues, es establecer las conexiones lógicas entre sus componentes y generar conclusiones
pues bien fundamentadas, ello en orden a contribuir a generar soluciones a las problemáticas sociales que tenemos hoy en día. En ese sentido, en el contexto educativo actual, el papel del pensamiento crítico pues se manifiesta en diversos niveles. En primer lugar, pues permite el desarrollo de la autonomía intelectual a partir de la metacognición en nuestros estudiantes. Y esta es una habilidad fundamental hoy en día. Como ya comentaba también, es trascendental el pensamiento crítico porque fomenta la resolución de problemas complejos. Esto implica la capacidad de descomponer los problemas en sus partes constituyentes y analizar las relaciones entre ellas, considerar la multidimensionalidad del fenómeno y generar soluciones. En ese sentido también pues promueve la ciudadanía activa y responsable, que es fundamental en este convulso siglo XXI, y en definitiva pues mejora el rendimiento académico y profesional. Esto es especialmente significativo porque la UNESCO tiene el proyecto de un acceso universal a la educación superior, y en América Latina pues hay brechas importantes, ¿no? De hecho se considera que 5 de cada 10 personas ingresan a la universidad, pero tiene sus matices en los diferentes países. En el caso de mi país, de México, pues bueno, solo 3 de cada 10 personas ingresan a la universidad y terminan solo 2 de cada 10. Entonces, el pensamiento crítico tributa importantemente a ello. Ahora, ¿por qué debería de ser una prioridad en nuestros sistemas educativos en América Latina? Bueno, porque en la era de la información, en esta era digital y de la desinformación, en esta era de la posverdad, el pensamiento crítico actúa como un filtro cognitivo esencial para navegar en este entorno complejo. Y esto también lo hace significativo para los niños, niñas y adolescentes, porque en el marco de una narcocultura y una naturalización de la violencia puede potenciar la toma de decisiones asertiva. También por otro lado, y en el ámbito laboral, la automatización y la inteligencia artificial pues están transformando el mercado laboral. Entonces, habilidades cognitivas de orden superior como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, pues se vuelven cada vez más valiosas y potencian al ser humano de tal forma que al desarrollar estas capacidades, pues no corre el riesgo de ser reemplazado por las máquinas y por las aplicaciones. Y atendiendo a la teleología de la educación, al fin último de la educación, pues bueno, el pensamiento crítico tributa al desarrollo integral del individuo. Esto es especialmente importante porque lo que nosotros como educadores tenemos que contribuir a que el ser humano desarrolle todas sus facultades, pero que tributemos, que logremos que este ser humano sea un ser humano feliz, con bienestar socioemocional. En conclusión, pues el pensamiento crítico no es solo una habilidad más por adquirir, sino un componente esencial de la educación de calidad del siglo XXI. Precisamente, doctor Santana, su visión sobre la centralidad del pensamiento crítico en la educación resuena profundamente con la realidad que muchos educadores enfrentan día a día. Partiendo de esta comprensión de su rol esencial, nos surge una pregunta importante. Claro, desde la trinchera del aula, desde su experiencia, ¿cuáles considera que son los principales obstáculos que enfrentan los docentes dentro del sistema educativo al intentar fomentar activamente el pensamiento crítico en sus aulas? Y quizá aún más importante para quienes luchan por implementar estas prácticas. ¿De qué manera vislumbra usted que es posible superar estos desafíos allanando el camino para una pedagogía que realmente empodere
a nuestros estudiantes como pensadores críticos? Ok, muy bien. Y bueno, ¿qué obstáculos presentan y a los que se enfrentan los docentes en el sistema educativo en América Latina? Bueno, son muchísimos, pero quisiera destacar, en primer lugar, pues el currículo sobrecargado y la presión docente por cubrir contenido, ¿no? Esto es importante entonces priorizar en los contenidos, pero que no se vaya uno al extremo de la sobresimplificación, como ocurre, por ejemplo, en mi país, que en el marco de la nueva escuela mexicana, hay una tendencia a sobresimplificar y eso comporta también un riesgo importante en esta era digital. Eh, Esto lo comento porque hay que considerar que la escuela como una institución sociohistórico-cultural, pues tiene la misión de conservar, preservar, difundir y divulgar el acervo de conocimiento que la humanidad ha construido, pues por lo menos en los últimos 10,000 años. Entonces, es importante focalizarnos en el contenido científico, pero sin sobrecargar al docente. Por otra parte, otro obstáculo, pues, es la falta de formación pedagógica en muchos colegas, porque no tienen una formación, pues, educativa, una formación pedagógica en su licenciatura de base. Entonces, considero que es importante, pues, el que se capacite y se forme en aspectos específicos como es la didáctica. Aunado a ello también, pues muchos maestros, muchos colegas de todos los niveles presentan cierta resistencia al cambio y un apego al tradicionalismo pedagógico. No hay que satanizar esta postura, esta perspectiva de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto lo aludo porque hoy día, en esta era digital, donde nuestros chicos tienen una sobreestimulación a través de los dispositivos electrónicos y las plataformas en streaming, pues ello está atentando contra los procesos atencionales y dispersa mucho a los chicos. Entonces, hoy más que nunca requerimos de estos elementos tradicionalistas y conductuales para poder focalizar la atención nuevamente. Entonces, sí es importante, pero se requiere flexibilidad docente para poder incorporar perspectivas con pedagogías más activas, ¿no? Igual deriva de ello otro obstáculo que yo visualizo, pues es la evaluación centrada en la simple reproducción de conocimientos. No digo que esto sea mal, pero no es lo único. Es importante transformar la evaluación y que ésta sea más holística y que atienda a este tipo de capacidades. Por otro lado, también, pues bueno, el que se incorpore en el proceso de enseñanza-aprendizaje otro tipo de técnicas y de estrategias pedagógicas que involucra eso a la gestión de aula y en el cual pues se realicen actividades más de debate en la cual le cedamos la voz, le permitamos que se expresen nuestros estudiantes para que critiquen, cuestionen y hagan un análisis más profundo desde su perspectiva, pues sobre las instituciones, los procesos, los fenómenos y el status quo. Muchos de nuestros compañeros docentes tienen miedo a enfrentarse a ello, ¿no? Y responder a los cuestionamientos de nuestros chicos. Y finalmente también hay muchos neuromitos en educación. Diferentes estudios consideran inclusive que cerca del 70% de los docentes en diferentes partes del mundo creen estos neuromitos y pues enseñan con base en ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos es creer que la inteligencia y el aprendizaje son entidades pues fijas, ¿no? Y esto, pues en definitiva, no es así. Los seres humanos evolucionamos y gracias a la neuroplasticidad, pues podemos aprender a lo largo de toda nuestra vida, desde inclusive antes del nacimiento en la etapa prenatal. Entonces, ¿qué podemos hacer para superar estos obstáculos? Pues bueno, revisar y flexibilizar el currículo, que haya un proceso de desarrollo profesional docente continuo y específico, especialmente en didáctica. También es importante empoderar al docente y a las autoridades educativas con relación a su liderazgo.
Es importante que los maestros entendamos que somos líderes y somos modelos. Y esto, las neurociencias aplicadas a través de los principios de la neuroeducación, pues nos enseñan que por efecto de las neuronas espejo, el docente se convierte en un modelo. Cuando estamos en el escenario áulico, pues todo habla. Entonces es fundamental que el docente se asuma como ese líder, como ese modelo que inculca amor por el aprendizaje, amor y pasión por enseñar, amor a la educación, a la docencia. Y eso recordemos que pues más del 60% de la comunicación humana la da el cuerpo. Entonces es fundamental empoderar a todos nuestros docentes. Y en ese sentido, pues es importante que haya mayor diversidad didáctica con estrategias y otros elementos que potencien estas pedagogías activas. Y finalmente creo que sería muy importante, pues, el promover mentalidad de crecimiento en docentes y estudiantes, que se contribuya a ese proceso de autorrealización en todos los sentidos, ¿sí? En resumen, superar los obstáculos para fomentar el pensamiento crítico, pues requiere un enfoque sistémico y colaborativo que involucre a todos los actores y responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje, políticos, directivos, mandos medios, formadores de docentes y los propios docentes. Sin duda, sus reflexiones, doctor Santana, sobre los desafíos sistémicos que enfrentan los docentes al cultivar el pensamiento crítico, nos ofrece una perspectiva muy valiosa. Ahora bien, navegando por estas aguas turbulentas, entre comillas, de la era digital, nos encontramos con un nuevo conjunto de interrogantes. Ante la sobreabundancia de información que nos rodea y la creciente sofisticación de la inteligencia artificial, que puede generar contenido de manera autónoma, la pregunta se vuelve aún más apremiante. Doctor Carlos, ¿qué estrategias concretas considera usted que son más efectivas para equipar a los estudiantes con las herramientas para pensar de manera genuinamente crítica, permitiéndoles discernir, analizar y crear en lugar de simplemente consumir o replicar una determinada información? ¿Cómo podemos preparar a las nuevas generaciones para interactuar de forma inteligente y autónoma en un mundo cada vez más mediado por la inteligencia artificial? Y bueno, ¿qué estrategias se consideran efectivas? Pues bueno, creo que es muy importante fomentar la formulación de preguntas poderosas y la indagación. Las neurociencias aplicadas, con base en la investigación de las neurociencias básicas, pues nos enseñan que no va a haber aprendizaje si no hay emoción. Entonces, en la apertura de la secuencia didáctica es clave captar la atención y el interés de nuestros estudiantes a través de actividades que eliciten emociones placenteras. ¿Cuáles? La sorpresa y la alegría. Entonces, es fundamental no nada más presentar la información, el contenido, sino sorprender a nuestros estudiantes, generar ese interés y derivar preguntas poderosas, ¿no? Como el por qué y el cómo. Es decir, hay que problematizar. Es fundamental hacer sensible a nuestros estudiantes a las problemáticas sociales de sus diferentes contextos, desde lo más micro, que sería a nivel familiar, pues hasta nivel áulico, nivel institucional y el nivel comunitario. Entonces, ahí es muy importante el formular estas preguntas que son valiosas y trabajar con base en problemas y en proyectos.
También es fundamental enseñar a evaluar fuentes de información y detectar los sesgos. Ya veníamos hablando que en esta era de la posverdad, pues hay gran cantidad de información que es falsa. Entonces, clave es trabajar con ellos desde el preescolar hasta el posgrado, pues en evaluar estas fuentes, ¿sí? La búsqueda, hacerla más efectiva, seleccionar, leer, analizar y poder sintetizar. Pero es clave detectar esos sesgos que hay en toda la información, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, literatura científica. En ese sentido, como he comentado, pues es clave promover el análisis, la interpretación y la síntesis de esta información que es compleja, y ello con base en la argumentación razonada y evaluación de argumentos. Un error que cometemos muchos de nosotros como docentes es nada más solicitar doxa, solicitar opinión. Se vale, ¿no? Y lo importante es que de esa doxa derivemos el análisis con base en episteme, en conocimiento científico. Entonces es clave enseñar a nuestros estudiantes a dar razones de peso con base en conocimiento científico del por qué se apoya o no cierto fenómeno, situación, perspectiva. Asimismo, bueno, ¿qué es clave? La realimentación formativa. De hecho, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es clave para motivar al estudiante. Y en ese proceso de realimentación es también fundamental, pues, promover la conciencia de la metacognición, del cómo aprendo, qué es lo que me facilita este aprendizaje y conectar, que es clave también conectar el contenido científico de la asignatura, los tópicos que abordemos con su contenido emocional. Esto es clave. Hay que mantener emocionados a nuestros estudiantes planteando retos de tal forma que las actividades de aprendizaje estén perfectamente secuenciadas y sigan y respeten este proceso cognitivo, de tal forma que gradualmente se incremente este proceso de sofisticación cognitiva y demanda cognitiva. Y en ese sentido también es clave para promover el pensamiento crítico, pues el trabajo colaborativo y esta discusión interpersonal, porque el aprendizaje se construye en colectivo. Nos guste o no, los procesos psicológicos superiores se construyen, aunque son un proceso interno, ¿no? Es un proceso que desarrollamos cada uno de nosotros, pero este se construye exteriormente en colectivo. Sin embargo, instrumentar el trabajo colaborativo implica el hecho de un trabajo previo. Entonces, yo aludía a una perspectiva tradicionalista porque es clave hoy día, cuando nuestros chicos están dispersos, pues poder encuadrarlos, dejar muy clara cuál es la norma de convivencia, el reglamento áulico y ser consistentes como docente en cumplirlo y establecer una rutina de trabajo. ¿Esto por qué es importante? Porque para generar aprendizajes ya vimos que es clave la emoción, pero también son necesarias 3 funciones ejecutivas clave: la atención, la memoria de trabajo y el control inhibitorio, de tal forma que el estudiante debe de saber perfectamente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Es decir, si no hay un sentido en la actividad, pues resulta inútil. Y entonces, cuando hemos venido trabajando esto, ya es más fácil poder derivar el trabajo colaborativo. Asimismo, para no prolongarme más, pues bueno, es clave que todas las asignaturas de la malla curricular, pues trabajemos con actividades que impulsen el pensamiento crítico, con base en la lectura analítica, en las discusiones. ¿Sí? Esto es muy importante. Para eso sirve el trabajo colegiado y la transversalización. Como consideraciones adicionales y que ya he comentado, pues es clave el modelado docente. Recientemente he hecho una investigación con una colega mía en la cual pues mostramos, ¿no? Cómo
desde la perspectiva de los estudiantes, es clave que el docente como modelo tenga regulación emocional y desarrolle todas sus habilidades socioemocionales, y ello potencia el aprendizaje, genera bienestar. Entonces, habiendo emociones placenteras, pues se potencia el aprendizaje. ¿Y eso en qué deriva? En la creación de un ambiente áulico de aprendizaje seguro y abierto, en el cual no tengo miedo de equivocarme y de expresarme, porque soy escuchado y soy validado. Y todo esto es clave matizarlo desde una perspectiva axiológica. ¿Qué significa esto? Todo debe de estar matizado por valores. Llegamos al cierre de este enriquecedor diálogo y las reflexiones que el doctor Carlos Santana ha compartido con nosotros resuenan con una claridad y urgencia innegables. Hemos navegado por la esencia del pensamiento crítico en la educación actual, comprendiendo su papel no como un lujo pedagógico, sino como una herramienta fundamental para la supervivencia intelectual y el progreso social en el siglo XXI. Hemos desentrañado los desafíos significativos que enfrentan nuestros educadores al intentar cultivar estas habilidades esenciales en el aula, desde las limitaciones sistémicas hasta la necesidad de una formación continua y un cambio de paradigma en las metodologías de enseñanza. Finalmente, hemos explorado estrategias cruciales para empoderar a nuestros estudiantes en esta era de la inteligencia artificial, enfatizando la importancia de ir más allá del consumo pasivo y fomentar la capacidad de analizar, cuestionar y crear de manera autónoma. En definitiva, esta conversación nos recuerda que la formación de mentes críticas no es una tarea sencilla, pero sí una inversión indispensable en el futuro. Requiere un compromiso colectivo, una visión clara y la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras que sitúen el desarrollo del pensamiento crítico en el centro de la experiencia educativa. Agradecemos profundamente al doctor Carlos Alberto Santana por su invaluable perspectiva y su generosidad al compartir su conocimiento, su experiencia con nuestra audiencia de Academia Podcast. Sus palabras nos dejan con una renovada comprensión de la importancia vital de formar pensadores críticos para el mundo que se viene. Sus palabras finales, doctor Carlos. Y bueno, a manera de conclusión, pues quiero destacar que el pensamiento crítico no es solo una habilidad más por adquirir, sino un componente esencial de la educación de calidad del siglo XXI. Y su desarrollo debe ser una prioridad transversal en todos los niveles educativos, integrarse en el currículum a través de metodologías activas de enseñanza y con una evaluación pues más holística, ¿no? Y en verdad, ¿no? Vale la pena invertir en el fomento del pensamiento crítico, porque es invertir en el futuro de las personas, de los seres humanos que son nuestros estudiantes y que finalmente va a redundar en un beneficio social en nuestro mundo, ¿no? Recordemos que la educación, esto como ha comentado Paulo Freire, pues es el medio de transformación personal y social pacífico más efectivo que existe. Y en definitiva, el fin último de la educación pues es crear seres humanos felices. Muchas gracias, doctor. A nombre de todo nuestro equipo de Academia Podcast,
Nuestros agradecimientos a nuestro gran amigo, el doctor Carlos Alberto Santana, por regalarnos esta inspiradora entrevista. Ha sido un verdadero gusto tenerlo en nuestro programa, doctor Carlos. Agradecimientos también a nuestros oyentes por seguirnos en nuestros diferentes programas. Gracias por su interés y su compromiso. Como siempre, en Academia Podcast nos esforzamos por compartirles temas de actualidad que hacen que mejoremos nuestra sociedad y nuestros sistemas educativos. Nos encontramos en el próximo episodio de Academia Podcast. Hasta pronto. Academia Podcast con David Ocampo e Izaguirre.